Este aparece aquí y este aparece aquí. Pero es por los diferentes para que no pones. Sí, pues yo sé que es un capacitor, pero no sé, ahí no sé si O sea, son dos símbolos diferentes para el mismo componente, realmente no. Sí, pues yo sé que los dos son capacitores, pero mi pregunta es, ¿aquí el positivo sería el negativo? Y este sería el negativo. Y este es una posición. Bueno, muy buenas noches. Entonces, estábamos en el proyecto de Altium. Yo espero que hayan podido revisar las grabaciones anteriores o, bueno, ya sean las grabaciones anteriores que hicimos acá o quienes están manejando Altium 16, las grabaciones de las clases antepasadas de la época de la pandemia donde se trabajó Altium 16. Entonces, si ustedes de pronto tienen dudas adicionales, les recomendaría revisarlas en el material y si todavía tienen alguna duda que persista, la podemos revisar acá. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos revisando el proyecto, nuestro proyecto fabuloso llamado Fuente de Poder. Y entonces estábamos en el proceso de la creación del diagrama esquemático. No sé si hasta aquí haya habido alguna duda, alguna incógnita, duda, pregunta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar a continuación? Pues vamos a guiarnos, vamos a pasar en limpio, recordando tanto las reglas de diseño como los componentes que se requieren para el circuito. Miren que en la parte inferior tenemos el listado de los componentes, ¿sí? Por si acaso la visualización de acá no es la mejor. Así que vamos a ir al paso a paso de cómo elaborar el armado. No sé si alguien o si todos se dedicaron a organizar este proyecto o de pronto lo adelantaron. ¿Nadie? El esquemático. Bueno, ok, permítame cerrar este proyecto anterior. Abramos el proyecto, recordando, como siempre, que los proyectos de Altium siempre se abren no por el esquemático o el PCB, sino por el archivo de proyecto Altium PCB Project, ¿no? Y entonces estábamos en el trabajo de organizar los componentes de acuerdo con el listado, con el esquemático y con el listado de componentes. Entonces, leyendo, D1 y D4 son de 1 a 10 a D6, son diodos 1N4004. Estos son los diodos que hemos utilizado. Bueno, en realidad hemos utilizado un truquito de Altium o una posibilidad de Altium que es cambiar la referencia de un componente que tenga características parecidas, porque recordemos que el objetivo del diseño aquí no es simular, sino es construir el diagrama esquemático y el diagrama y el PCB del circuito, así que podemos usar componentes que tengan tanto el valor, tanto el símbolo como el encapsulado de valores similares a los que queremos construir. Bueno, entonces decíamos que aquí tenemos el puente rectificador. Vamos a colocar R1. R1 dice es un resistor de 1/4 de vatio de 1.8 kiloohmios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo en las librerías que nosotros instalamos en la sesión pasada. En este caso voy a buscarlo en la librería llamada Resistencias de Carbón. ¿Sí se ve la librería? ¿Sí atrás? ¿Sí se ve? ¿No? Le hacemos más zoom.
¿Ya? ¿Sí se ve ahí? Listo. Vamos a la librería resistencia de carbón y miren que aquí está, dice, el ítem es resistor de 1/4 de vatio, pero si vamos hacia abajo, podemos ver otras características. Primero, el símbolo esquemático, el CRD, el identificador, el designador de referencia de componentes, y miren que tenemos el cuerpo 3D del componente. Ya saben que con Shift y el clic derecho, yo puedo mover el componente, rotarlo, a fin de visualizar elementos importantes que van a ser necesarios a la hora de hacer la placa de circuito impreso. Por ejemplo, el footprint, que es básicamente lo que serían los agujeros, los pads, lo que sería el seal screen o la máscara de serigrafía, que es esto blanco que ustedes ven, y por supuesto el cuerpo 3D. Miren que en este caso estamos viendo un resistor de 1 kilo ohmio, y si ustedes desplazan esta barra hacia abajo, vamos a ver que tenemos diferentes valores para los resistores. Entonces, decíamos que R1 es un resistor de 1.8 kilo ohmios, seleccionamos 1.8 kilo ohmios y mágicamente Altium convirtió el componente en efectivamente uno de 1.8 kilo ohmios, ¿sí? Si lo vemos aquí en el código, miren, aquí abajo están los valores. Ustedes seleccionan el valor que necesitan y Altium les da ya el modelo 3D, componente y todo lo demás para que lo instalemos en nuestro esquemático. ¿Listo? ¿Sí? Al final, todas estas librerías se le aparece una cosa se agarra el icono, se pega y la basta así. Cualquier duda, pues así hace tiempo paso, ya les queda.
Con clic sostenido y con la tecla espaciadora. Hágale paso, porque se va a quedar. ¿Cómo se llama el proceso ese que tenía ahí, ¿cómo se llama? ¿Listo? Vamos por dedos. Listo, y entonces insertar los componentes es sencillo, como simplemente arrastrarlos, seleccionar el valor, ojo, selecciono el valor y arrastro con clic sostenido. 1N4004. ¿Ya? Y entonces, bueno, aquí está R1, 1.8 kiloohmios. Miren que aquí hay una indicación. Aquí dice, aquí básicamente, si ustedes leen en la caja, el LED que aparece aquí, si bien aparece en el circuito, no hace parte de la tarjeta, ¿sí? Y acá nos lo indican, aquí en el documento nos indican que el diodo LED de 5 milímetros hace parte de la caja, más no del impreso. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que crear un conector para que podamos hacer esa conexión de la tarjeta hacia el LED, que va a estar en el chasis de nuestro circuito. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, un conector. Por ejemplo, el conector, mira, aquí hay conectores USB. Borne 2 es demasiado grande. Tal vez un header, que es pequeño, ¿sí? Por acá tengo un conector header, es pequeño, sencillo, liviano. Entonces, ese tipo de conectores probablemente me sirva más. Y entonces, ese conector lo voy a colocar acá, ¿sí? O sea, en vez de colocar el LED solo, voy a colocar el conector y luego conecto el LED. ¿Listo? Para indicar que si bien el LED hace parte del circuito, no hace parte de la tarjeta. Repito, ¿dónde lo encontré? Lo encontré en conectores. Ahí. En la librería conectores con el nombre de Header 2. ¿Sí? Cuando uno está acá en varios del mismo, uno cómo hace para no tener que volver a conectar, porque no es el mismo. ¿Cómo hace? Rápido. Una forma rápida es, hago clic, control C, control B, control B, control B, control B, control B, control B, o copiar y pegar. Si selecciono estos 4, control B, ya tengo 8 y así. ¿Listo? Ya vamos a ver otra forma rápida que se llama el sello de goma. Uy. Listo. Profe, cerámica de capacitor cerámico, cerámico de poliéster. Sí, no, no.
Esto. Creo que el capacitor cerámico y el capacitor de poliéster son los mismos. Sordo. ¿Cómo se gira? Haciendo clic sostenido sobre el componente y no, con la espaciadora nomás, solo con la tecla espaciadora. Con clic sostenido y con la tecla espaciadora. Ah, eso es otra etapa. ¿Cuál está? Esta es resistencia de carbón. La encontramos en la carpeta, en la librería Resistencias de Carbón. ¿Listo? Poliéster y cerámico lo podemos usar. Pues son relativamente diferentes, pero aquí posiblemente no la tenemos exactamente esa librería, pero nos sirven los cerámicos para la PCB. O sea, yo pienso, yo diseño esto pensando en la PCB, o sea, pensando que un producto va a ser un producto final. Bueno, listo. ¿Qué sigue? El LED. Conectores. Y ahí busqué header 2. ¿Sí? ¿Qué parte le cambiamos el valor al capacitor? ¿Donde dice comentarios? Sí. Comentarios. En comentarios. O sea, usted hace doble clic sobre un componente y puede darle los valores que necesite. ¿Listo? Bueno. Entonces. Sí, el header 2. Y entonces aquí vamos a colocar el LED, el diodo LED. Aquí vemos el símbolo. Pero vemos que hay diferentes tipos de LED. Por ejemplo, hay unos LEDs SMD blancos, de 3 milímetros verdes, de 3 milímetros rojos, de 5 milímetros verdes, 5 milímetros naranja, 5 milímetros rojo. Ah, el plano, ¿qué nos dice? El plano nos decía, el proyecto nos dice diodo LED 5 milímetros rojo. Ah, o sea que tenemos que escoger el diodo de LED de 5 milímetros rojo. ¿Listo? No sé si vamos hasta ahí todos. ¿Alguien todavía no? Lo buscamos en la librería LED. La librería LED. Y miren, repito, la librería LED, ustedes van a encontrar diferentes tipos de LED. Van a encontrar LED SMD y van a encontrar LED Truehold. No, o sea, usted busca abajo, mire. Si usted busca abajo, encuentra todos los tipos de LEDs. De 5 milímetros rojo. Acuérdese que el listado de componentes le dice qué es lo que usted necesita colocar. ¿Listo? Listo. Okay. ¿Qué seguiría? ¿Vamos hasta ahí? No sé. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, el CNR es
tiene un encapsulado diferente. El Zener tiene un encapsulado, mírelo. Tiene este encapsulado, el 1N4004, mientras que el Zener, mire, tiene este encapsulado de vidrio. Entonces no le serviría. Tiene que, por lo menos el encapsulado se parezca al componente real. El mismo tamaño tiene que cambiar. Leer simplemente. La resistencia aparece en la resistencia de carbono. De carbono. De carbono. ¿Listo? ¿Todos vamos hasta ahí? Capacitor, ¿no? Sí, ¿qué sigue? El capacitor de 4700 microfaradios. Pero ¿cómo sé? Miren, aquí hay varios capacitores. Ahí tengo capacitores, condensador radial, yo no sé qué, condensadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos, cómo realmente sabemos cuál es el condensador que necesitamos o cuáles son las medidas del condensador que necesitamos? Bueno, primero sabemos que es un capacitor, de acuerdo con el plano y de acuerdo con las indicaciones, es un capacitor de 4700 microfaradios, 63 voltios, electrolítico radial. O sea, ya nos está diciendo el tipo de encapsulado, el tipo de capacitor, que es electrolítico, la capacitancia y el voltaje de trabajo. Pero esa información todavía no es suficiente para darnos las medidas, porque miren que tenemos capacitores electrolíticos radiales. Póngalo en el mousepad. Ya a veces pasa, ¿no? Bueno, entonces les decía, ¿cómo nos damos cuenta de las medidas reales de un componente? Porque aquí tenemos un capacitor que tiene varios tipos de valores, ¿no? Varias medidas. 12.5, 6.3, 16.5. Entonces, una forma de hacerlo es tener el capacitor físico y medirlo. Sacamos un calibrador pie de rey o una reglita y por lo menos nos damos cuenta de cuáles son las medidas reales. Repito, esto es importante porque, por ejemplo, este es un proyecto que se está haciendo. Esto es hecho en Altium. Antes de hacer el PCB, se tiene que hacer el esquemático teniendo en cuenta las medidas, o sea, las mediciones, para poder hacer finalmente el ensamble. ¿Listo? Entonces, una forma de hacerlo, les repito, sería tener el componente físico, pero otra forma de organizarlo sería usar las hojas de datos. Los datasheets nos dan la información de los tamaños de los mismos componentes.
Entonces, en la plataforma Territorium, yo les dejé a ustedes un documento. Un documento, esto se llama un Symbaloo. Un Symbaloo es básicamente una página web que contiene múltiples enlaces a recursos digitales. Entonces, yo les dejé un Symbaloo llamado Herramientas para Diseño Electrónico. Estas son las herramientas que necesitamos para diseño electrónico como tal. Una herramienta importantísima y una de esas herramientas que vamos a ver son las hojas de datos que se pueden encontrar principalmente con los fabricantes o con los comerciantes. Entonces, miren que aquí les he pasado, en las primeras filas, les he pasado un listado de diferentes entidades comerciales o diferentes vendedores donde podemos encontrar las hojas de datos y la información relevante con respecto a un producto. Por ejemplo, si yo me voy a esta página, por ejemplo, Octopart es una de las casas comerciales más importantes. Hay otra como DigiKey, Mouser. Aquí en Colombia tenemos Dinastía Electrónica, Didácticas Electrónicas. Entonces, aquí en estas páginas, nosotros vamos a hacer lo que se conoce como una búsqueda paramétrica. Una búsqueda paramétrica es básicamente muy parecido a como hacemos una búsqueda en un navegador o en un buscador de Google, por ejemplo. Entonces, en estas páginas, como por ejemplo www.octopart.com, si ustedes quieren, pues pueden hacer el ejercicio de ingresar y hacemos la búsqueda conmigo. Listado material de fabricación de circuitos, herramientas para Esa herramientas lo lleva este Symbaloo. Si no, pues ingresemos directamente a esta página, www.octopart.com. Y este tipo de casas comerciales les da desde el componente más sencillo hasta la caja, el chasis de su proyecto. Entonces, si usted quiere hacer un proyecto electrónico y de repente usted no está tan inclinado a la parte del diseño mecánico. Ah, caramba. Bueno, incluso esta página Octopart. Esta que se llama digikey.com. DigiKey o digikey.com. Y aquí buscamos. ¿Listo? ¿Ya estamos en DigiKey? ¿Sí? ¿Sí pudieron ingresar? Sí, el alumno te... ¿Sí? Vamos al proyecto, ya saben. Ahora vamos al proyecto. Está desorganizado. Está desorganizado. Este es su proyecto. Está bien. Seleccione todo con control E. En sostenido arrastra y la panel que apenas instale ya está. ¿Listo? ¿Ya pudieron ingresar? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí donde dice, aquí en el buscador, vamos a hacer una búsqueda paramétrica, es decir,
Es una búsqueda que se va a generar una serie de filtros que nos va a dar el resultado que queremos. Como digo, de esta forma ustedes pueden conseguir desde las resistencias hasta el chasis de su producto electrónico. Entonces vamos a buscar. Ahí se ve, creo que sí se ve, sí se alcanza a ver, ¿no? Capacitor 4700 UF, porque no tenemos la MU, tenemos, entonces le damos Enter, y entonces nos dice, ok, se hallaron 2721 resultados, demasiado. Entonces nos dice, las categorías más importantes serían capacitores de aluminio electrolítico, que son las que estamos buscando. Entonces, de hecho, es la que nos pide la lista de materiales. Entonces, buscamos por capacitores de aluminio electrolítico. Bueno, siguen siendo 2705 resultados. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, por fabricante. O sea, hay gente que fabrica artículos de ultra alta calidad. Entonces, busca fabricantes de muy buena calidad. Panasonic, Rubicon, son las mejores. Pero a nosotros no nos interesa para esta parte. Podemos desplazarnos. Esto de serie, esto de tipo de encapsulado, no nos interesa. Ya cuando estemos fabricando o cuando mandamos a fabricar, nos interesará el encapsulado, pero a nosotros no nos interesa. Bueno, digo el tipo de empaque, no del encapsulado. Y aquí dice capacitancia. Entonces, señalamos 4700 microfaradios. Tolerancia, no nos interesa, no nos especificó, pero nos especificó también el voltaje de operación, que era 63 voltios. Ok. El SR no nos interesa, todo esto todavía no nos interesa, las aplicaciones no nos interesan, pero nos pidió también nos pedía el listado de componentes, nos pedía que fuera de tipo True Hole y que fuera de tipo, podemos encontrarlo en axial, pero en radial, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a seleccionar radial. ¿Listo? Pero hay varios que tienen radial. Este dice radial CAN. Lo que pasa es que hay uno que tiene 3 pines, 4 pines, 5 pines. Entonces simplemente le vamos a dar radial CAN. Significa que es este capacitor cilíndrico de tipo radial. ¿Listo? Sí, es el tipo de encapsulado. Y acá abajo dice Apply All. Aquí abajo. Este botón rojo. Sí, radial CAN. Y entonces miren que aquí están los filtros que aplicamos. 4700, el tipo de encapsulado, etcétera, etcétera. Y entonces encontramos los capacitores de nuestro interés. Para nosotros, digo, para este ejercicio académico podemos escoger cualquiera, pero si usted ya se lanza a hacer esto en producción, pues ya tiene que buscar cosas como los precios, los fabricantes y demás. A lo que a nosotros nos interesa es, en este caso, la hoja de datos. ¿Sí ven este icono? Este es el datasheet. Si hacemos clic sobre él, nos abre la hoja de datos del componente. Esta hoja de datos la debemos descargar. ¿Dónde es que la vamos a guardar? Correcto, en la carpeta llamada documentos. Entonces, le vamos a dar el nombre hoja de datos capacitor 4700 microfaradios. Y la guardo en la carpeta del proyecto Fuente de Poder, en la carpeta de documentación. ¿Sí? Ahí es donde debe estar siempre toda la información. Toda la información, repito, para reproducir de forma exacta su diseño. O sea,
Repito, muchas veces usted va a tener que mandar a hacer esto. Puede ser que usted lo haga y en el curso vamos a ver algunos métodos de fabricación, o puede ser que lo mande a hacer a un extranjero, al China. Y allá en China no le va a poder explicar, no, es que ese no es el condensador, yo quería uno más grandecito. Eso no, tiene que especificar todo para saber exactamente qué es lo que le pueden entregar. Entonces, miren que aquí en estas partes están como la información de los tamaños. Entonces, para eso, bueno, buscamos lo que son los voltajes. Aquí tenemos 6.3, 10, 16, 25, 35. Vamos a buscar 63 voltios. 63 voltios. Y aquí la hoja de 63 voltios estábamos buscando 4.700 microfaradios. Y acá nos dan las dimensiones, el diámetro por el largo. Entonces nos da la dimensión de 22 por 50, o sea, 22 milímetros de diámetro por 50 milímetros de largo, ¿sí? Entonces, con base en esas dimensiones, hicimos toda esa vuelta simplemente para determinar cuál es el tamaño, por lo menos aproximado. Vamos a buscar este componente que se llama radial, que se aproxima a lo que nosotros necesitamos, ¿no? La búsqueda que hicimos, de acuerdo con el voltaje y de acuerdo con la capacitancia, el tamaño que va a venir, el tamaño real, serían 22 milímetros por 50. 22 milímetros de diámetro por 50 milímetros de alto. Entonces, vamos a seleccionar el más aproximado, en este caso sería radial 16.5 por 26. Lo más cercano ahí que tenemos. Se pueden conseguir diferentes, sí, se pueden buscar librerías más cercanas, sí, claro. Entonces, aquí ya seleccioné el capacitor, le doy doble clic. Y miren que se me abre este cuadro de propiedades. Y aquí donde dice comment, en comentario, le voy a dar los valores. 4.700. Miren, aquí donde dice comment, o sea, yo le di doble clic al componente. Se me abre este cuadro de propiedades. Y en aquí donde dice comentario o comment, le voy a colocar el valor 4.700 microfaradios guión 63V mayúscula. Y le chuleo el ojito para que quede visible. ¿Sí? ¿Listo hasta ahí o no? La medida era de 16.5 por 25, creo que era. Ah, claro. Sí, porque diferentes fabricantes van a dar diferentes tamaños. Bueno, eso decía la panza. En el datasheet del fabricante, el fabricante le da una tabla como esta, ¿sí? Los fabricantes les dan a ustedes las tablas y con las tablas encuentran la medida de lo que usan. 4.700 microfaradios a 63 voltios. Es importante que el dato del valor del componente se lo coloquemos cerca, preferiblemente encima del designador de referencia. O sea, aquí. ¿Sí? Para tener una lectura más adecuada. ¿Sí? Lo podemos colocar arriba del designador o abajo. ¿Listo?
Cualquiera de estas opciones. Lo importante es que quede cerca y sea visible y podamos identificar el valor del componente. ¿Listos ahí? ¿El tamaño? Bueno, repito. Una vez hallamos el valor del capacitor, ¿sí? Mire que en la parte de abajo hay un listado con los valores de los tamaños de los capacitores. Entonces, de acuerdo con la hoja de datos que tenía, yo escogí el valor más cercano. ¿Sí? No, inmediatamente usted escribe el valor, automáticamente aparece aquí. ¿Perdón? Aquí en componentes, capacitores. Busqué capacitor polarizado y acá le coloqué radial 16.5 por 26. ¿Listo? Es lo más que se nos aproxima a lo que buscamos en las hojas de datos. Sí, es un proceso un poco largo, como les decía, hacer esta búsqueda, pero como les menciono, esto es importante de que lo vayan haciendo desde el principio, porque pues al final esto se va a traducir en un impreso. Yo lo voy a arrastrar, pero no aparece capacitor. No le aparece capacitor. Aquí en capacitor. Ajá. Aquí. Y con clic sostenido arrastro. Sí, pero no, estoy. A veces no se nos desactiva una pestañita llamada editor. ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Alguien todavía necesita más tiempo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el plano, el capacitor C2 de 100 nanofaradios. Entonces, C2 dice 100 nanofaradios poliéster. ¿Ok? Nos vamos a componentes. Vamos a buscar en capacitor cerámico. En la librería capacitores buscamos capacitor cerámico. Y aquí nos aparecen las diferentes variantes o los diferentes elementos, los diferentes tipos de encapsulado que nos dispone la librería. Por ejemplo, lenteja, están los SMD 0403, 0603, 0805. Y aquí en la parte de arriba encontramos el esquemático y el cuerpo 3D del componente. ¿Sí? Este capacitor cerámico, por tamaño, nos sirve. Entonces, simplemente con clic sostenido lo arrastramos. ¿Lenteja? Sí, el capacitor cerámico tipo lenteja. Escogemos, en la librería capacitores, repito, escogemos capacitor cerámico y seleccionamos el que dice 1/4 lenteja. ¿Listo?
Recordemos que con doble clic podemos editar. Entonces le doy doble clic a mi capacitor de lenteja. En designador le dejo tal cual con C y este signo de interrogación. Ya vamos a ver para qué sirve. Y vamos a colocar en comentario, vamos a colocar el valor que nos especifica el proyecto. El valor nos especificaba 100 nanofaradios. Así que vamos a escribirle 100 nanofaradios. N minúscula, F mayúscula. Y chuleamos este ojito. Nanofaradios. Ahí la imagen decía que el C2 era... Ya sabemos colocar el valor debajo del designador de referencia. ¿Vamos hasta ahí todos? ¿Alguien todavía no? Listo. ¿Qué sigue? Sigue este diodo de 5 de 6. Dice 1N4004. Nada, este es un diodo 1N4004. Control C, Control V. Y lo roto así tal cual está el plano. Sí, es el mismo diodo. Sí, porque tiene ese pozo ahí. ¿Cuál? No, ¿Esta segunda bornera? sí, pero que está ahí al lado de diodo. ¿Que ¿Esta? Sí, ese. Esta bornera, recordemos que esta bornera va a ir en la tarjeta. ¿Sabes? El diodo hace parte del circuito, pero no hace parte del integrado, del impreso. Entonces, como necesitamos unos huequitos para que de aquí salga, entonces me coloqué una bornera. Bueno, voy a... Sí, pues según el plano, miren que el cátodo está mirando hacia la izquierda. Debajo aquí estaría este componente que sería el regulador, ¿no? Este LM338K. Pero miren que este regulador hace parte del circuito, pero no está en el impreso, sino está en la caja, mírenlo. Que el integrado está en la caja, está por fuera. Entonces, tenemos que sacarlo usando una bornera, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en componentes, vamos a buscar en la librería conectores. Y como este componente tiene 3 terminales, y estos terminales son de potencia, entonces podemos escoger una variedad, pero por simplicidad podemos escoger este que dice Borne 3, que es una terminal grande, maciza, atornillable, de 3 salidas. ¿Verdad? Entonces, esta es suficientemente robusta como para manejar un componente de potencia. O sea, estas consideraciones ustedes tienen que dárselas a medida que van desarrollando el diseño, a medida que se dan cuenta de cuánta corriente está fluyendo por un componente. O sea, y entonces, de acuerdo con estas consideraciones, pues seleccionamos el componente Borne 3. Este componente va a ir en la tarjeta, ¿sí? Y es el que va a ayudarme a conectar la tarjeta con el componente. Es el regulador va por fuera, va a venir por fuera de la caja. Entonces, tenemos que tener este elemento aquí. Entonces no ponemos el LED ni el... Sí, el LED. O sea, el LED hay que colocarlo, ¿sí? Y el LM también tenemos que colocarlo porque, repito, hacen parte del circuito, pero hacen parte de las tarjetas. Bueno, entonces, a continuación vamos a colocar a nuestro LM338K. Busquemos. Aquí tenemos la librería LM338K. Como muy puesto todo a la manito, ¿eh?
Tiene esquemático, pero no tiene cuerpo 3D. ¿No? O sea que no hay que poner la bornera, ¿sí? Sí hay que poner la bornera. La bornera es importante porque es la que va a hacer la conexión, repito, con el componente. Por el momento no nos va a preocupar. Como digo, Altium todo lo perdona. O sea, todo lo puede, usted puede hacer cambios después. Si usted quiere colocarle el cuerpo 3D a este componente, lo puede hacer después de haber hecho el esquemático. No hay problema. Entonces, vamos a escoger el regulador LM338K. Y la idea es colocar de forma paralela. El que muestra, Ese gira ahí, ¿cómo lo hizo para traer? el que muestra el esquemático Diferente. del ejemplo es diferente. Es diferente. Con las atrás, bueno, las tres Y patas. de hecho, aquí está el ejemplo. O sea, que se parece a este. Ese está todavía mejor porque el suyo sí está completo. O sea, sí tiene cuerpo 3D. Si ustedes miran más abajo, debe tener cuerpo 3D. ¿No lo tiene? ¿Será que no tiene? Realmente no importa. O sea, no importa el símbolo esquemático. Podemos arrastrar. Lo importante es que tenga estos pines de voltaje de entrada, voltaje de ajuste y salida. Si los tiene, nos sirve. O sea, ustedes van a encontrar, repito, diferentes símbolos para un mismo componente. Son válidos. Listo. Bueno, ya tenemos este componente. Esto está un poco hacia arriba. Voy a bajarlo. Voy a darle algo de espacio. La resistencia que el resistor que presta aquí de 240. No aparece de 240. Entonces nos toca, así como en el diodo, 1N4004, nos toca colocar el valor. Aparece Aunque no como tenga, 220. sí, colocamos uno semejante y lo añadimos. Entonces, aquí está R2 de 15 kiloohmios. Dice, es una resistencia R2 de 15 kiloohmios a 1/4 de vatio de carbón, o bueno, a 1/4 de vatio al 5%. Listo, entonces vamos a componentes, vamos a resistores o resistencias de carbón. Y elegimos una resistencia de 15K. 15 kiloohmios, arrastro. Es mejor de 230 o 240. 220. ¿De qué? ¿De 240 o de 220? Sería la de 220. No, la que sigue es de 240, pero ya solo está 220 y 270. La de 220. Más cercana. Como le digo, o sea, esos valores los vamos a cambiar porque solo necesitamos el cuerpo y el símbolo. Bueno, aquí ya tenemos, ya coloqué R2 de 15 kiloohmios. Estoy moviendo el regulador, la bornera y el diodo, lo estoy acomodando para que queden de manera similar a como están en este plano. ¿Listo? Esta resistencia la vamos a editar. Le doy doble clic
Y aquí donde dice comment, ya sabemos, le vamos a dar 15K, 15 kiloohmios. Sí, esta era de 15K. Y colocamos el valor debajo del designador de referencia. Bueno, ¿qué más sigue? Miren, en paralelo está este potenciómetro de 5K. Pero miren que en las indicaciones nos dice que el potenciómetro no hace parte del impreso, o sea, está por fuera del impreso, pero hace parte del circuito, ¿no? Entonces, aquí hay un potenciómetro de 5 kiloohmios para panel, para chasis, dice, potenciómetro de 5 kiloohmios para panel. Y entonces, vamos a Altium a buscarlo, ¿a dónde? Pues donde dice potenciómetro, ¿sí o no? Ahí tenemos el único potenciómetro de la librería y pues como vemos es un potenciómetro exactamente como nos lo indican, es un potenciómetro para panel de los de siempre y simplemente lo arrastramos hacia Altium. Bueno, el punto central está hacia la derecha. Voy a rotar. Y vamos a ver que tiene una conexión. Ya vamos a ver la parte de las conexiones. Luego por acá hay otro diodo, 1N4004. Para eso simplemente control C, control V. Y lo pongo cerca donde aproximadamente nos indica el plano, ¿sí? Al lado, en la parte inferior derecha del regulador, el M338K. Voy a colocar por acá. No, miren que está más hacia la derecha. ¿Qué función cumple esa bornera de 3 ahí? ¿Qué me olvidó? La bornera de 3 es la que nos va a permitir hacer la conexión de la tarjeta con el componente. El componente está en la caja, está por fuera de la tarjeta electrónica. Entonces, de ahí vamos a sacar los cables hacia el componente, o sea, para conectar el componente. Bueno, aquí hay una resistencia R3 de 240 ohmios. Somos observadores. Esta resistencia exactamente no existe, de 240 ohmios. Pero hay una cercana de 220. ¿Listo? 220. La arrastramos y ya sabemos que en estos casos lo único que necesitamos es... 2.2, ¿no? No, 220 ohmios. Miren, en componentes, usted la busca, está acá abajo. 220 ohmios. Le doy doble clic y lo edito. Aquí donde dice comment, le colocamos el valor de 240 ohmios. Hay gente que le coloca 240R, está correcto. Hay gente que le coloca 240 ohms, está correcto. Hay gente que le coloca 240 y lo omega, también está correcto. Simplemente que le deja en 240. Pero si las códigos de 220 y ahorita le ponemos 40, no pasa nada. No pasa nada. Creo que si le puedo poner el símbolo de unión. Sí, tengo. ¿Qué valor queda? O sea, ese es solo. ¿Qué queda con el valor que mencionamos o con este que ya pusimos?
va a quedar con el valor que seleccionaron. O sea, físicamente va a ser una resistencia a 220, pero pues o sea, tiene el mismo tamaño y las mismas dimensiones de una de 240. O sea, estamos pensando para el esquemático y para el PCB. Que realmente ese no sea el componente, sino es un aproximado, no nos interesa. No estamos simulando, sino estamos simplemente dibujando. Listo, bueno, este diodo R3, miren que se ve paralelo al diodo de 6, así que lo voy a colocar paralelo, cercano, ahí al frente. Y bueno, ya casi acabamos, ¿no? Y viene lo divertido. Bueno, aquí tenemos un capacitor C3 de 10 microfaradios. En el listado, C3 es un capacitor de 10 microfaradios electrolítico radial. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos el tamaño de C3? Nos toca irnos de nuevo a las herramientas que les dejé, hacer la búsqueda paramétrica, hacer la búsqueda paramétrica y buscar capacitor de 10 microfaradios. Bueno, esto lo hago yo, lo voy a hacer rápido, pero pues ustedes ya conocen el proceso, ¿no? Capacitor de 10 microfaradios, ya saben, de aluminio electrolítico. 10 microfaradios. 10 microfaradios. Miren que aquí no nos especifica el voltaje, pero los valores típicos serían entre 16 a 25 voltios. Yo voy a escoger el de 25 voltios. 10 microfaradios, 25 voltios. Sí, de aluminio electrolítico. Yo estoy haciendo esto rápido porque, bueno, ustedes ya conocen el procedimiento. Y me interesa esta última columna al final que dice axial. Perdón, radial, ¿no? Radial. Radial de tipo Through-Hole. Aplico todos los filtros que seleccioné y me da lo que estoy buscando. ¿Cuántas cantidades se puede? Yo le coloqué de 25 voltios. ¿De qué? No. Recordemos que los capacitores electrolíticos son polarizados, ¿no? Entonces, lo único que me interesó fue el valor de la capacitancia, el tipo de encapsulado de tipo Through-Hole y el voltaje, y el que fuera de tipo radial. Entonces, aquí busco la hoja de datos, y en la hoja de datos que me dice a 25 voltios, a 25 voltios, 10 microfaradios, tendría una capacitancia de 5 milímetros de diámetro por 11. ¿Sí? 5 por 11, entonces, ya tengo el dato que necesitaba. Me voy a Altium y busco un capacitor de tipo polarizado, de tipo radial. Pues no hay 5 por 11, hay 6.3 por 11. Este me sirve. Y lo arrastro. ¿El qué?
5 por 11, yo escogí el de 6.3 por 11. 6.3 por 11. ¿Cómo amplían el tamaño de la página? ¿De la página web? Ah, de Altium. Dos formas, con control y el scroll del mouse. Para cambiar el tamaño. Pero en A4 les tiene que quedar porque ya casi acabamos. Miren que nos faltan 2 capacitores más y terminamos. O sea, aquí ya debe caber todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quiero cambiarla? Doy clic derecho. Pero no, aquí debe caber, miren, ahí cabe. Tiene que distribuirlo mejor. Porque solo nos falta un capacitor de 10 nanofaradios, que es básicamente una lenteja parecida a la que ya sacamos. Yo la copio y la pego de acá, mírenla. La copié y la pegué. Solo le cambio el valor de 100 nanofaradios a 10 nanofaradios. Es el mismo capacitor de lenteja. Y finalmente de 470 microfaradios. Repito, para el capacitor de 10 nanofaradios solamente copié y pegué el capacitor de 100 nanofaradios y le cambié el dato. ¿Cuál? ¿Este? Recordemos que es un capacitor polarizado de 10 microfaradios. Ahí, 10 microfaradios, 25 voltios. ¿De qué tamaño? Es de 6 por 11. ¿Listo? 6.3 por 11. 6.3 por 11. A 25 voltios. Epa. Y chuleamos el ojito para que se pueda visualizar el valor. ¿Listo? Y bueno. Ahí está. 10 microfaradios, 25 voltios, de 10 nanofaradios. Y nos falta el último dato del último capacitor. Pero si ustedes fueron observadores, con la misma hojita de datos que descargamos anteriormente, podemos buscar los valores que necesitamos, los valores de tamaño que necesitamos. Dice 470 microfaradios, 40 voltios. Entonces me voy a este que dice 35, me voy a 50 voltios y busco, a ver, 50 voltios, busco 470 microfaradios y miren que yo encuentro un capacitor de 12.5 por 20. Entonces escojo el capacitor pues, del tamaño más cercano. Miren, de 12.5 por 20 me salió. De 470 microfaradios a 40 voltios. El de 10 microfaradios es a 25 voltios. Sí. Y entonces, pues lo más cercano sería 12.5 por 20. Lo más cercano a 12.5 por 20 es 12.5 por 25. Y escojo este de acá. Ya la tareita para la casa, para que se vayan. ...170 microfaradios... para que tengan, para que no se aburran el fin de semana. Sería el proceso de cableado. ¿Cómo lo hacemos? Ya para terminar. Al final hay que poner una bornera también. Sí, al final hay que colocar una bornera idéntica a la primera que colocamos acá. ¿Cómo se llama el último capacitor?
Este es de 470 microfaradios a 40 voltios. Es de 12.5 por 25. O sea, seríamos que 40. aquí hay de 16.5 por 26. Pero hay de 12.5 por 25. Miren por allá. Listo. Listo, entonces. Nos falta un último elemento que sería la masa del circuito, ¿no? Masa. La masa es esta de acá. La tierra es la tierra del tomacorriente. Hay fuentes que tienen tierra y tienen masa. Y si usted las cortocircuita, desastre se llama. Llame a los bomberos, se llama eso. ¿Dónde encontré la masa? Perdón. La masa la encontré acá, donde dice Place GND Power Port. Hacemos clic y pues la pegamos. Y como todo elemento son varias, miren que en el plano indican que son varias. ¿Sí? La masa es el punto de menos voltaje en un circuito y la tierra es este punto de aquí de la instalación eléctrica. ¿Sí? Bueno, y ahora sí la tareita para... ¿Cómo se cablea? De dos formas. Una, ojo. Una con este símbolo que se llama place wire. Place wire. Entonces con place wire, miren. Acercamos el cursor al extremo del terminal. Miren que se nos hace una cruz, una X grande. Y la arrastramos haciendo clic sobre el otro terminal. ¿Listo? Obviamente tenemos que cablear de acuerdo con el plano, el diagrama esquemático, ¿no? Una segunda pregunta. ¿El segundo capacitor cerámico de 10 nanofaradios también una lenteja? El de 10 nanofaradios es una lenteja. Sí. ¿Sí? Entonces, en Altium 21, el atajo de teclado es Control W, ¿sí? En Altium 21. Y los que tienen Altium 16 es Place Wire, o sea, P, Place, P, W. Place Wire. Entonces, con Control W o con PW, hacemos el cableado, de acuerdo con el plano, obviamente. Entonces, la tareita para ustedes es que me traigan el plano cableado. ¿Sí?